Bueno, vamos a dar continuidad, pero haciendo un breve paréntesis en este módulo. Vamos a entrar a una pequeña clase de refuerzo respecto al tema de relación médico-paciente. Si bien el libro nos orienta sobre la relación que debe haber del médico con su paciente, que debe ser una atención centrada en el paciente y no en la enfermedad, pues ustedes saben que no existen enfermedades sino enfermos, pues ha quedado algunos cabos inconclusos que en mi consideración es bueno profundizar. Y en esta ocasión lo vamos a hacer pues profundizando en los 4 modelos, ¿ya? Que ya habíamos pasado en las clases. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en nuestro país es pluricultural. Entonces, en ese sentido, imaginemos el siguiente caso clínico. Un paciente que ingresa con cefalea, dolor de espalda, sensación de tener los pies pesados, ¿no? Sin embargo, él nos refiere trastornos emocionales. Sin embargo, después de haber hecho una historia clínica, una buena semiología y exámenes complementarios, llegas al diagnóstico de que tiene depresión. Pero el paciente va a decir, no, no es depresión. Bueno, si me siento agitado es porque me falta el aire. Y quizás es porque ya no tengo sangre, te va a decir, por lo que me siento así débil. Y bueno, el paciente hace... tú le instauras el tratamiento con benzodiazepinas, le transfieres a un psiquiatra y hace un tratamiento, una psicoterapia más bien dicho, ¿verdad? Pero el paciente al principio rehúsa aquello, pero con el pasar de los días y al ver que no hay mejoría, pues consulta contigo y al final accede a la psicoterapia y a las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, en el transcurso de esos días resulta que el paciente pues ha estado tomando algunas hierbas, ha ido al curandero de su comunidad y este le ha dicho que pues sí, evidentemente le ha dado el viento, evidentemente no tiene sangre, o sea anemia. Entonces este paciente ha ido tomando los brebajes que le preparó el curandero de la comunidad. Bueno, tu paciente después de un mes vuelve y bueno, dice que sí, ha estado mejor. Ha acudido a las sesiones de psicoterapia y ha consumido los medicamentos que tú le has indicado y también el psiquiatra. Sin embargo, dice, no, estos medicamentos me han ayudado muy poco. Y es más, el psicoterapeuta simplemente habla y no me ayuda en nada. Lo que sí me ayudó es el brebaje que tomé, las plantitas tales, el tratamiento que me hizo el curandero tal, eso sí me ayudó. Y estoy mucho mejor, he mejorado. Van a encontrarse con este tipo de pacientes en su actividad diaria. Yo los he tenido. Y bueno, ante esa situación, pues vemos que no es fácil la tarea que les espera, que a veces en los libros nos pintan de la siguiente manera: pacientes con, digamos, insuficiencia cardíaca, tienes tus signos clínicos, bla, 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 bla. Tú tienes que hacer esta semiología, esta historia clínica, y en los libros de terapéutica también está incluido. Eso está excelente, muy bien, porque la fisiología y la fisiopatología es igual en todo ser humano. Pero el aspecto cultural, el aspecto de la relación médico-paciente es a veces opacada, eclipsada con todo este conocimiento biomédico que vas adquiriendo en la universidad. Imagino que la materia de antropología y en otras materias más que están llevando, pues van un poquito más ramificar sobre este tema de la relación médico-paciente. Y como les digo, es mi deber sentar las bases, ¿verdad?, sobre este tema. Pues tengan en cuenta que ustedes, a medida que vayan haciendo la práctica clínica, van a ver que es necesario profundizar en este tema. Ustedes que van a hacer la especialidad. Y bueno, específicamente en 2 especialidades. La mía, que es médico familiar, y la especialidad de psicología, o psiquiatría más bien dicho, que también entabla bastante empatía con el paciente, pues van a ver que es necesario profundizar en el tema de relación médico-paciente. Vamos a recordar algunos detalles. Miren, habíamos dicho que existen 4 modelos: el paternalista, el informativo, el interpretativo y el deliberativo, y cada uno de estos tiene sus connotaciones. Vamos a ver primeramente el modelo paternalista. Miren muy bien. Dice que los objetivos son
claros en este tipo de modelo de atención al paciente. ¿Qué es lo que es claro? Sus valores del paciente. El paciente pues tiene valores, ¿verdad? Entonces, sea que venga de una cultura, sea que atiendas a un paciente adolescente, niño o anciano, sus valores son claros. ¿Qué es lo que debes hacer como médico? Promover el bienestar del paciente independientemente de sus preferencias. Es aquí donde el médico pues prácticamente escucha al paciente, pero no considera sus valores. El paciente puede tener diferentes creencias, puede tener pues diferentes concepciones de la enfermedad y del tratamiento, pero el médico no los pone a discusión, simplemente lo escucha y lo hace a un lado. ¿Y qué va a hacer el médico? Pues el médico toma las decisiones, ¿no? Por el paciente. Aquí dice, el paciente da su consentimiento para que el médico tome decisiones. Y generalmente eso pasa en los pacientes de la tercera edad. Y yo les he contado muchas veces. Tenemos pacientes de la tercera edad que a su manera de decir dicen, usted doctorcito, papito, lo que me diga yo voy a obedecer. No es necesario que les expliques a estos pacientes muchos detalles, simplemente tú le dices, señor, usted tiene esta enfermedad, ejemplo, usted tiene hipertensión arterial y vamos a hacer el tratamiento con este medicamento llamado enalapril y usted va a comer esto y va a dejar de comer esto otro. Y el paciente que te va a decir lo que usted diga. No se discute sus valores, no se discute tu diagnóstico, no se discute lo que tú vas a imponer, ¿no? La terapéutica que vas a imponer. En este sentido, el médico paternalista es guardián de la salud del paciente. Simplemente ahí estás, pues, imponiendo algo al paciente sin tener en consideración sus valores. Pero, en el modelo informativo, los valores del paciente son fijos, conocidos, ¿no? Entonces, obviamente, al igual que el modelo anterior, tú escuchas al paciente, pues el paciente te va a revelar todos sus hechos y bueno, en este sentido tú le vas a también ya a no solamente imponer, sino le vas a informar, o sea, revelar los hechos y pruebas a implementar. Le dices, vamos a hacer esto, lo siguiente, y le estás informando al paciente. No le estás imponiendo directamente. El paciente te va a preguntar y tú le das la respuesta clara y concisa. El paciente te va a dar el total control sobre su salud y él va a elegir las intervenciones que considera más apropiadas. Un ejemplo bien sencillo. Tú sabes que para, digamos, un paciente que tiene una cefalea, le va a hacer tan bien que se tome un ibuprofeno como darle un diclofenaco inyectable, ¿no? Tú le das a elegir, le dices, mire, ¿qué es lo que quiere? Y el paciente, sus valores fijos dicen, claro, la inyección actúa más rápido, prefiero la inyección. Por otro lado, otro paciente te va a decir, no, inyección no me gusta, prefiero pildoritas más, me voy a recuperar. Respetas los valores del paciente, porque son fijos y conocidos. No los pones a discusión, simplemente respetas, das pues opciones a elegir para el paciente, ¿no? En este sentido, tú como médico, aplicando el modelo informativo, eres como un técnico experto y competente. Simplemente pones a consideración del paciente tus tratamientos y tus métodos diagnósticos y aceptas lo que el paciente elija. ¿Por qué? Porque todo lo que tú vas a proponer está bien y está correcto, ¿verdad? Sin embargo, el modelo interpretativo, los valores del paciente no son tan desarrollados. ¿Qué queremos decir esto? Que aquí tú vas a interpretar al paciente, no solamente le vas a informar, sino que aquí ya vas a desmenuzar todo lo que tú has hablado, tanto en tu diagnóstico y lo que tú estás proponiendo, tanto en los métodos diagnósticos como en el tratamiento, ¿verdad? Entonces, en este modelo vas a poner a consideración sí los valores del paciente. Ya puedes incluso explicarle bien que lo que tal vez él piensa no es correcto. Ejemplo, una paciente, miren, se me viene a la mente cuando estaba en provincia, todavía interno,
casi de la edad de ustedes, cuando nos llaman a un domicilio. Vamos en la ambulancia con la doctora y era una paciente que estaba pues en trabajo de parto. Y bueno, la doctora dice, bueno, miren, es trabajo de parto, vamos a hacer esto, lo siguiente. Revisa y evidentemente era un parto podálico, si no mal recuerdo, transverso, creo que era transverso. Y resulta que la doctora dice, bueno, tenemos que llevar la foto sí porque esto se va a complicar y puede morir la paciente. Ya, tenemos que subir a la ambulancia. En ese momento habla un vecino que había sido el curandero de la comunidad y dice, no, no se va a ir la paciente, con un manteo se va a solucionar todo. Y bueno, ya le estaban manteando, ¿no? Antes de que lleguemos. Y bueno, después de una amplia discusión en que la doctora quería imponer, quizás aplicando el método paternalista, no lo logró. Los familiares decidieron hacer caso al curandero y dijeron manteo y manteo. Bien, la doctora respetó y nos retiramos. Nos llaman a la medianoche para recoger a la paciente y el manteo no dio resultado. Creo que lo empeoró la posición del producto, ¿no? Entonces hizo más difícil el nacimiento por parto vaginal. Y bueno, se respetó lo que el paciente había decidido, pero en ese momento cuando lo trajimos al hospital en Puna, pues se explicó de cómo era esta situación. Habíamos informado, elucidado, interpretado, ¿no?, de cómo el manteo no había funcionado, porque la doctora hizo la revisión, hizo las maniobras de Leopold, hizo revisó la fetocardia, los movimientos fetales, la actividad uterina, y pues todo indicaba que este parto no era viable por vía vaginal, sino tenía que ir a cesárea. Y pese a la obstinación de los familiares y el curandero, se respetó la decisión, pero volvimos a lo mismo. Nos llamaron, la trajimos al hospital, se informó a los familiares sobre la situación y pues hicimos la transferencia requerida aquí a la ciudad, ¿no?, al Hospital Bracamonte, en donde sí, evidentemente todo terminó pues en un cesárea y claro, la mamá y el bebé estuvieron bien, sobrevivieron ambos, ¿no? Y miren, la autonomía del paciente es el autoentendimiento de hechos relevantes relacionados con el cuidado médico. Quizás hubiera sido una buena forma de convencerles, buscar una buena forma de convencerles y no pudimos conseguirlo, pero al final de cuentas pues después de que los dolores del trabajo de parto empeoraron, pues tanto la paciente como los familiares comprendieron que lo que el médico decía, o en este caso la doctora decía, era verdad. Entonces en ese caso el médico se constituía como un consejero o asesor, ¿no ve? Pasemos al siguiente, el método deliberativo. Como su nombre indica, aquí es donde deliberamos y ponemos a discusión los valores del paciente, porque son abiertos y sometidos a revisión y discusión. Quizás en el caso que les conté hace unos segundos, pues alternábamos entre el modelo interpretativo y deliberativo, ¿no? Entonces, va a haber pacientes a los cuales van a estar abiertos a la discusión de sus valores, y la revisión de los mismos, ¿no ve? Puede haber, como miren, da la situación que en el mismo lugar en Puna, pues había otra paciente también joven con trabajo de parto y pues los valores eran abiertos. Una cuñada, si no me equivoco, o una prima, no recuerdo bien, era aprendiz de partera, pues ya había aprendido bastante sobre esta situación, ¿no? Entonces ya sabía el uso de las hierbas y todo aquello. Y bueno, los familiares y la paciente accedieron que se lo hospitalice, pero con la condición de que la partera esté ahí, ayudándole en el trabajo de parto. Pues tanto médico como paciente nos pusimos abiertos a discutir sobre sus valores. Y sí, evidentemente entró la paciente y bueno, creo que todo el día estuvo la partera haciendo hervir, no recuerdo qué hierbas, lo único que recuerdo que había manzanilla y cocos de zapallo y lo demás no recuerdo, pero la partera estaba más asustada que nosotros porque el trabajo de parto no avanzaba, hasta que la paciente dijo, póngame el medicamento que deba hacer.
Y bueno, inducimos el parto y evidentemente todo salió bien. Y como en la historia que les conté al principio, pues la mamá de la paciente, la mamá de la señorita, bueno, de la señora ya, ¿no? Que dio a luz a su hijito, pues dijo, no, las hierbas de mi familiar lo han logrado, ustedes solamente han ayudado un poco. Pasó a muchos médicos y les va a pasar también a ustedes. ¿Cuál es nuestro deber en esta situación? Persuadir al paciente sobre los valores más deseables e implementar las intervenciones seleccionadas, como les conté en este relato. En esta ocasión va a haber un autodesarrollo moral con respecto a los actos de salud, pues aquí tanto el médico, en el ejemplo que les conté hemos ejecutado el modelo deliberativo, tanto el médico como los pacientes y los familiares de la paciente estaban abiertos, ¿no? Tanto un lado como el otro, a discutir esos valores. La autonomía del paciente implica una forma de autodesarrollo moral respecto a los actos de salud. ¿Vale? No se olvide. Y en ese sentido el médico se constituye o actúa como un amigo o maestro. Vean cómo esto ha ido cambiando poco a poco. Y muchas veces pues decimos cuál es el mejor modelo para aplicarlo en el paciente. Pues no hay un mejor modelo. Simplemente tienes que adaptar al paciente. Un método que alguno de mis docentes decía es que tienes que tener esa pericia para darte cuenta qué modelo de relación médico-paciente vas a aplicar. Pues yo me pongo en el lugar de ustedes. Yo también alguna vez fui aprendiz y digo, pero esa pericia la gano con experiencia. Otra cosa que sugiere los autores de este capítulo en el libro de medicina familiar, bueno, aquí está la segunda edición, bueno, algunas cosas le he actualizado a la tercera edición, no lo puse, un error mío, pues indican que en la primera consulta puedes hacer un modelo paternalista o un modelo informativo, ¿no? En el cual no discutes, simplemente en el paternalista tomas la decisión sobre el paciente, o en el informativo le estás informando lo que estás haciendo al paciente. Y ya en consultas posteriores, cuando el paciente ya te tenga mucha más confianza, ya puedes inculcar o incluir el método o el modelo interpretativo y el deliberativo. Entonces, miren que no existe algo, digamos, fijo en esto, ¿ya? Ahora, otro detalle es que también se lo ha denominado a estos dos, tanto el interpretativo como el deliberativo, como un modelo explicativo, ya que te constituyes como ya un mentor y posteriormente un amigo con el paciente, y lo que nosotros como ya profesionales inculcamos en ustedes los estudiantes a poder mejorar la relación médico-paciente y al poder ver qué modelo estamos usando. Y bueno, en las prácticas que hicimos el año pasado con sus compañeros, una de mis preguntas en las prácticas era ¿qué modelo he aplicado en este paciente? ¿O qué modelos? Entonces los alumnos tenían que estar atentos a la entrevista que yo hago con el paciente, ¿no? Ahora, vamos a tener una dificultad en las prácticas. Al paciente lo tenemos que ver máximo en 15 minutos, o sea, vamos a tratar de que vamos a tratar de aprovechar lo máximo posible mientras el paciente está en el consultorio, y yo les pediría a estudiantes que estén atentos a cómo va a ser la entrevista con el paciente, ¿no? Por último, para terminar, quiero pues contarles una historia real que me pasó el día de ayer en la consulta, donde evidentemente venía una paciente adolescente en compañía de su mamá, con signos y síntomas de una dispepsia, pero por la mirada y por la actitud de la niña o del adolescente, pues sabíamos que había algo más. Bueno, la adolescente sale y nos quedamos con la mamá a conversar un largo rato, y pues vemos evidentemente, ¿no?, que la adolescente estaba en un estado depresivo por problemas familiares y problemas personales. Y bueno, planteamos la psicoterapia, mandamos a la psiquiatra y bueno, pues estamos pues esperando cuando nos hagan la contrarreferencia del paciente. Pero es ahí donde nace, donde ya pues uno evidentemente
tiene esa pericia de tratar con el paciente y ves los signos y síntomas de un paciente, no solamente los físicos, sino también los psicológicos y el lenguaje corporal. Y eso pues es otro tema, lo vamos a tocar así brevemente en otra oportunidad sobre el lenguaje corporal, pero quiero que vayan a las prácticas. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que quiero que ustedes hagan? Cuando vayan a las prácticas, vayan muy atentos a lo que yo voy a decir y lo que voy a hacer y lo que el paciente también hace y dice. Bueno, el siguiente tema es fundamentos del diagnóstico clínico y bueno, como les recomiendo nuevamente jóvenes y señoritas, pues vayan estudiando